Bueno, vamos a comenzar haciendo una pequeña plegaria, que es la plegaria con la que se inicia la liturgia, nuestra liturgia. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo. Tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Bueno, le agradezco al Padre Agustín por la invitación a estas reuniones y a todos ustedes porque están presentes y dispuestos a escuchar. Quiero aclarar de entrada una cosa que creo que es innecesaria, pero igual por las dudas lo quiero aclarar. Que pueden existir algunas diferencias posibles. Pertenecemos a dos iglesias diferentes. La intención que yo tengo y la vocación de nuestra iglesia es transmitir el cristianismo de los primeros siglos. Ese cristianismo es patrimonio de todas las iglesias, no es patrimonio de la Iglesia Ortodoxa, es de todas las iglesias. Y de alguna manera, yo estoy dando un curso paralelo sobre el Apocalipsis de la iglesia nuestra. La primera iglesia de las 7 iglesias que habla del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, habla un poco de esto, y les voy a hacer una pequeña lectura de ese texto, que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde estaba el evangelista Juan. Dice, conozco tus obras, tu labor, tu resistencia. No puedes soportar a los malvados. Pusiste a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Tienes resistencia, soportas por mi nombre sin desfallecer. Mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, conviértete y haz tus primeras obras. Es decir, la invitación es volver al primer amor. Cada momento de crisis, cada situación de la vida personal de cada uno, en cada momento de crisis de comunidad, de crisis familiar, siempre, siempre hay que volver al primer amor. El libro de Génesis, como todos los libros de la Biblia, es absolutamente inagotable. En la medida en que nos sumergimos en su audición, diferentes grados de revelación se abren a nuestra inteligencia. Y lo más importante, permanece vigente esa mirada con una precisión asombrosa. Voy a intentar abordar el libro desde una mirada antropológica, es decir, desde la mirada del hombre. ¿Quién es el hombre bíblico? Porque estamos viviendo en el olvido de la mirada de Dios sobre los hombres, sobre los humanos. Nos estamos haciendo imagen de otra mirada, más que imagen de Dios. El hombre ha conquistado innumerables conocimientos a través de la ciencia, de la filosofía, de la psicología, la economía y la política. Sin embargo, todos esos conocimientos, sin restarle su genuino valor, sin rechazar el mérito de la búsqueda del hombre, en muchos casos, estos conocimientos se alejaron de la mirada divina. Por eso voy a comenzar leyendo un texto de Mateo, donde el Señor nos habla de las consecuencias de este alejamiento. Les habla a los apóstoles de un principio que no es el principio del Génesis que empieza con la palabra Bereshit, que quiere decir en un principio, sino que significa otro principio. Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no os turbéis,
Si es necesario que esto, sí, es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantarán nación contra nación, reino contra reino, con pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es principio de los dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. Seréis odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Al multiplicarse la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvado. Mateo 24, 4, 14. Son palabras muy fuertes que tienen una gran actualidad. El Señor está hablando del principio del fin de los tiempos, no del mundo, de los tiempos. Y con todos los acontecimientos que estamos viviendo, creo que ya estamos comenzando en ese momento, en ese tiempo. Todas estas palabras del Señor tienen un denominador común: el engaño, el asesinato, la ruptura y la perversión de todas las relaciones. Las relaciones del hombre con Dios, cuando habla de los falsos profetas y los falsos mesías, del hombre con la naturaleza, refiriéndose a las pestes, al hambre y a los terremotos, las relaciones del hombre con la fe, por los falsos profetas, del hombre con otros hombres, diciendo se entregarán unos a otros y se odiarán, guerras y matanzas religiosas, del hombre consigo mismo, el enfriamiento de la caridad. ¿Y cuál es la raíz de todo este derrumbe de las relaciones? Creo que la respuesta está en el primer versículo que leímos. El Señor dice: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿De dónde vienen estas palabras? Yo soy el Mesías. ¿De qué parte del Génesis es consecuencia esta palabra? Seréis como Dios. La primera palabra del maligno, la primera propuesta del maligno a Eva, y después a Adán. Seréis como Dios. Ya nos lo adelantó el Señor. Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Esta interrogación de Jesús será cada vez más urgente de responder por nosotros los cristianos. Lamentablemente, a lo largo de miles de años de vida humana, continuamos actuando la primera tentación que nos fue propuesta por el maligno. Seréis como Dios. Y el primer acto posterior a la desobediencia fue comer del árbol del conocimiento. Eso ya lo vamos a ver largamente en dos o tres reuniones. Consumir lo que no debíamos consumir todavía, lo que no era necesario en ese momento, que Dios le dice que no coma de ese árbol. Ya veremos en su momento estos sucesos y sus consecuencias, pero lo indico ahora para que nos aproximemos a las dos miradas posibles del hombre que hay en el mundo. El hombre que consume, que es el hombre actual, y el hombre que comulga, que es el hombre bajo la mirada divina. Y cuando hablo de consumir, me refiero tanto a los alimentos del cuerpo, del alma y del espíritu. No solamente hablo de la comida. Nosotros no podemos comer a una persona, por ejemplo, desde un punto de vista psíquico. Podemos sacar toda, le robamos la atención y ahí nos lo comemos. Hay una oralidad tremenda en el hombre que consume. Considero que es imprescindible que nos aproximemos a la revelación del hombre bíblico para distinguir las diferencias sustanciales entre ambos hombres y así transmitir a la humanidad, ante las catástrofes que ya ocurren y que se avecinan, la novedad de otra existencia posible. Y ese creo yo que es el gran reto que hoy tienen las iglesias.
El cristianismo es más que una religión, es una manera de vivir. No se trata de tener una creencia y vivir como todo el mundo. Por eso es necesario también una mirada teológica, entendiendo teología no como un tratado filosófico sobre Dios, sino en su significación más simple. Teo, Dios, logos, palabra. Palabra de Dios. Dios habla, y justamente su palabra es un llamado. Por eso el título de estos encuentros, el Génesis, principio de la vocación del hombre. Vocación viene de voz, llamado. Es un llamado que busca ser respondido. ¿Para qué? Para iniciar un diálogo. Para la revelación judeocristiana, la vocación es el fruto de un diálogo, cuyo itinerario es la relación con Dios, consigo mismo y con los otros. Sin embargo, no se trata del diálogo al que estamos acostumbrados en esta época, que es un doble monólogo. Cada uno dice su opinión. El diálogo es el principio y el fin de nuestro ser. Lo vamos a ver en el Génesis. Hemos sido concebidos por Dios en un acuerdo de un diálogo. Dios dice, haremos un hombre a nuestra imagen y para nuestra semejanza. Y de ese diálogo salió toda la creación. Génesis 1:26. Y tanto la concepción en su imagen como nuestro destino de semejanza es el fruto de mantener en todo tiempo y en todo lugar el diálogo con Dios. La vocación humana es al mismo tiempo el sendero más simple que podemos recorrer en nuestra vida, eso lo vamos a ver más adelante, y su cumplimiento abraza una plenitud siempre renovada y nunca terminada, es inagotable, es como el horizonte, es como la palabra misterio. Misterio no es algo oculto, el misterio es algo oculto que debe ser revelado, pero es como el horizonte, lo vemos, avanzamos, pero siempre está más allá, siempre hay algo que tenemos que seguir buscando para que sea revelado. La vocación es un camino original en ambos sentidos de la palabra. Es original porque está inscripto en los orígenes de la humanidad. En la primera página de la Biblia, haremos un hombre a nuestra imagen y semejanza, y para nuestra semejanza. Esa es la vocación de toda la humanidad. Un hombre, dice. O sea, en Adán están todos los hombres. Es decir, que esta vocación es un camino original en ambos sentidos. Es original porque está inscrito en los orígenes de la humanidad y es original también porque muchas veces lo más antiguo se convierte con el tiempo en lo más nuevo. Mucho más que una conquista, la vocación es un encuentro en el que la actitud humana es dejarse encontrar, hacerse encontradizo, como dice un monje ortodoxo copto, Mata el Mezquín, que también es uno de mis padres espirituales, por supuesto que vivió en egipcio, pero todo lo que él tiene escrito, yo incluso hice una biografía sobre él, con todo lo que he leído sobre él. Hacerse encontradizo. Es la actitud que repara el escondite de Adán. Tuve miedo y me escondí, dice Adán, después de haber faltado a la palabra del Señor. Para dejarse encontrar es mucho más importante oír antes que leer, contemplar antes que opinar, dejar que el otro se manifieste antes que observarlo. Es un nuevo conocimiento que nos enseñan las Escrituras, que nos expresa el camino de la comunión hospitalaria. Nosotros recibimos de manera hospitalaria la palabra de Dios. Tampoco olvidemos que las Escrituras, antes de ser leídas, fueron transmitidas oralmente. Después de mucho tiempo fueron escritas. Y la gran plegaria de Israel, que lo dicen todos los días, Shema Israel, Adonai Elohim Echad, oye Israel, el Señor, tu Dios, el único. Y en ese dejarse encontrar nace un nuevo conocimiento que es ser conocido por Dios.
Lo dice el apóstol Pablo. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. Eso es conocer. 1 Corintios 13:12. En estos encuentros oiremos lo que la Biblia nos dice, porque en ella se manifiesta ante todo lo que Dios le dice al hombre, y la palabra siempre es un llamado al cumplimiento de la vocación. Es Dios el que busca al hombre. Es Él quien tiene siempre la iniciativa, quien hace las propuestas. Por eso vamos a revertir el axioma tan conocido diciendo que Dios propone y el hombre dispone. San Agustín de Hipona, siglo IV, gran padre de la Iglesia Occidental, nos habla de 7 proposiciones que Dios le hizo al hombre a lo largo de las Escrituras. En el libro del Génesis nos encontramos con las 3 primeras, es decir, 2 y media. Serían, porque falta el Éxodo en la última. Las proposiciones de Dios se suceden en la Biblia, pero no se terminan. A pesar de un cierto fracaso, subsisten, permanecen en el pueblo de Dios, en la iglesia y en la humanidad. La primera proposición, la vamos a ver, es el paraíso. Es lo que San Juan de Saint-Denis, que es otra persona que yo voy a nombrar mucho, que es el obispo francés que fundó nuestra iglesia hace 100 años, que era un ruso. La primera proposición es lo que se llama la inmaculada evolución. Es decir, Dios propone, el hombre hace. Si el hombre hubiera obedecido, pero no en el sentido de obediencia legal, sino en el sentido de audición, porque obedecer viene de la palabra oír. Si el hombre hubiera obedecido, se realizaba la inmaculada evolución y pasábamos directamente a la deificación, pero no lo hicimos. Y la propuesta es el paraíso. El paraíso se nos ofrece siempre. Dios le dice al ladrón, ¿se acuerdan? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, permanece el paraíso. Es la edad de Adán. Es la proposición de base para toda la humanidad. Dios nos crea para nuestra felicidad y nuestra armonía. Armonía interna, armonía con la naturaleza, con las criaturas, con nuestros semejantes. Todo esto a partir de estar en armonía con la palabra de Dios. La segunda proposición es el diluvio, que también lo vamos a ver, si seguimos, ¿no? Dios se adapta a la caída estrepitosa de la humanidad y propone un gran perdón, bajo la forma de un diluvio, para lavar, limpiar todo y para salvar un resto esencial, semillas de plantas, de animales y de hombres, a través del arca. Se trata aquí de formar un mundo nuevo a partir de 8 personas que son justos, eran los únicos, que van a ajustarse a la proposición de Dios. Es decir, para la Biblia, el justo es el que se ajusta a Dios. La tercera proposición es el Éxodo. Dios hace salir a una familia con Abraham y luego a un pueblo con Moisés. Los hace salir de las grandes Babel, que son las grandes civilizaciones, como la que estamos viviendo ahora, que también es una gran civilización, y una Babel. Los hace salir por un tiempo. Hay que pasar por salir para distinguirse. Bueno, el resto son faltan 4, digamos, proposiciones que las digo rápidamente. La cuarta es el reino profético, que son la experiencia de los reyes de Israel y la profecía. La quinta es el exilio, a los que recibe el pueblo de Israel. La sexta es la comunidad mesiánica, que es el Cristo de la Iglesia. Y la séptima experiencia es la Nueva Jerusalén, que está por venir. El Éxodo va a la tierra prometida, sale de las grandes ciudades, de las grandes civilizaciones, pasa por el Mar Rojo y el pueblo, a través del desierto, va hacia la tierra prometida.
La respuesta afirmativa del hombre a las proposiciones de Dios, al llamado de Dios, es un hacer que se manifiesta y enriquece el ser profundo de cada uno. Es hacerse un proyecto vivo de Dios. Le corresponde a cada uno descifrar por sí mismo, bajo la mirada silenciosa de Dios, que a veces no nos ayuda, la tenemos que buscar, y encontrar su propio sentido, construyendo su propio destino. Una de las metas, pero cuando Dios no está, Dios está siempre presente. A veces interviene y a veces no. Dios se comunica por la palabra y por el silencio. Una de las metas del hombre es ser lo que hace. En el Sermón de la Montaña, luego de dar 5 instrucciones hacia los hermanos, acciones casi imposibles de realizar hoy, incluso para los cristianos, la quinta es amar a los enemigos, les dice a los discípulos: sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Mateo 6:48. Ser perfecto es imposible, pero podemos realizar actos de perfección que nos unifica con nuestro ser más profundo, nuestro ser único. Abraham Yosha Heschel, al cual también voy a nombrar mucho, que es un teólogo judío, para mí uno de los más grandes teólogos del judaísmo, que es contemporáneo, fue íntimo colaborador, lo tenía el nombre y se me acabo de olvidar, del norteamericano, ¿cómo se llama?, que fue asesinado, de Martin Luther King, íntimo colaborador de él era polaco, pero pasó, y a ver el nombre que tiene, ¿no? Abraham Yoshua, miren qué nombre, Abraham Jesús. Dice: el judaísmo es contrario a las generalidades, contrario a buscar un significado de la vida separado del hacer, como si el significado fuese una identidad aparte. Tiende a convertir las ideas en actos, a interpretar las intuiciones metafísicas como pautas de acción, a otorgar a los principios más sublimes un peso en la conducta cotidiana. En la tradición judía, lo abstracto se tornó concreto, lo absoluto histórico. Al representar lo sagrado en el escenario del vivir concreto, percibimos nuestro parentesco con lo divino, sentimos la presencia de lo divino. Ahí termina el texto. Muchas veces estamos tan lejos de nuestro ser, tan ajenos a nuestro yo profundo, que ignoramos el llamado, desconociendo el sentido de nuestra existencia. Y esto se debe a que la cultura del mundo nos conduce mucho más al parecer que al ser. Propone modelos que sustituyen el ser por el tener. Yo soy rico, yo soy nervioso. No, y eso no es mi ser. Eso es lo que tengo, lo que estoy. Confundiendo el ser con el estar, el yo con el ego, lo absoluto con lo relativo. Kierkegaard, filósofo muy interesante, decía: el problema del hombre es que ha relativizado lo absoluto y ha absolutizado lo relativo. Entre las proposiciones de Dios nos parecen imposibles, inentendibles, ilusorias, impracticables. ¿Por qué hemos absolutizado lo relativo? La vocación personal es la convocatoria de Dios a la peregrinación de nuestro destino, cuya realización se despliega en una multitud de llamados, acontecimientos, pruebas, caídas. Nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos. Eso le contestó un monje a una persona que le dijo: ¿ustedes cómo viven? ¿Qué hacen ustedes, monjes? Y él dijo: nosotros nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Una multitud de acontecimientos, de pruebas, de caídas que van a necesitar esfuerzos considerables de discernimiento, a veces olorosos, sobre nuestro estado, para mantener con perseverancia la permanencia en el sendero. San Isaac de Nínive, un santo del siglo VI, dice: a través de los padecimientos y las contradicciones, Dios acrecienta en tu corazón la memoria de Él. Con el temor de las adversidades,
te encamina hacia la puerta de su misericordia. Y mientras Dios te libera de esas cosas, Él siembra en ti los frutos de su amor. Es un místico muy reconocido por la Iglesia Ortodoxa. Bueno, con este pequeño preámbulo vamos a empezar a hablar un poquito de la Biblia, muy poco porque no los quiero cansar. Y ustedes me dicen cuando están cansados, paramos y seguimos, ¿no es cierto? Y en ese sendero hacia nuestro origen, a oír por la palabra de Dios que nos habla el libro del Génesis, el Génesis nos habla del misterio de la creación. El Señor mismo nos revela su mirada hacia los acontecimientos. No es el hombre que mira a Dios, es Dios que le transmite al hombre. El Señor revela su mirada hacia los acontecimientos, los actos de creación, las alianzas, y es nuestra responsabilidad aprender a oír su palabra. A lo largo del Evangelio el Señor interroga a los doctores de la Torá, le dice, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Le dice a un doctor de la Torá. Lucas 10:26. Esas son las dos preguntas esenciales. ¿Qué está escrito? ¿Entendés? ¿Sabés lo que está escrito? ¿Y cómo lees? La primera pregunta, ¿qué es lo que está escrito? Para nosotros, las escrituras son palabras que recibimos de una traducción. El padre Jacques, mi maestro espiritual, decía, la Biblia se nos presenta como un libro traducido de un lenguaje extranjero. A menos que se conozca el hebreo o el griego, los escritos bíblicos llamados Sagrada Escritura se leen en una traducción. Toda traducción arriesga una traición. Tratemos de hallar una traducción que no occidentalice excesivamente el texto bíblico, sino que respete su potencia original y que transmita el ritmo y el sabor hebraicos. A las dificultades de la traducción se agregan las del lenguaje. Acostumbrados a un lenguaje científico, filosófico, literario, etc., algunas corrientes de la exégesis moderna hablan del lenguaje bíblico como de una lengua popular e ingenua, según el nivel rústico de la civilización de la época. También hay que tener en cuenta la evolución semántica de muchas palabras y los prejuicios culturales e ideológicos que muchas veces cargan el contenido negativo a ciertas palabras, como por ejemplo pecado, la carne, etcétera, etcétera. Sí. Todos sabemos que para San Pablo la carne no es el sexo, no es solamente el cuerpo. La carne es lo psicosomático. Pero claro, la palabra psicosomático salió a partir de la psicología, a partir del siglo XX. Se enteraron, porque los monjes del desierto ya lo sabían en el siglo I, que el cuerpo y el alma están íntimamente ligados. Lo psicosomático es una sola persona. El espíritu está más allá. Entonces, todo eso de las traducciones generalmente se cambian porque a través de las costumbres y demás sociales y demás generan rechazo. No, hay que transmitir lo que significan para cada uno esas palabras que hoy se consideran pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es errarle al blanco. Amartia en griego significa le erras al blanco. No es una cuestión moral. Hay una moral cristiana, pero la moral no es lo más importante. Lo más importante es la conversión. La moral viene sola después de la conversión. También hay que tener en cuenta, es decir, en un lenguaje antropomórfico, es decir, en un lenguaje para el humano, la Biblia revela los misterios de la creación tomando como punto de partida realidades de la existencia para lanzarnos al acontecimiento divino. La realidad escondida y revelada del hombre creado a imagen del Creador, su destino de semejanza, el reino de los cielos, son acontecimientos imposibles de expresar en un lenguaje racional y discursivo. Los hechos históricos que registra la Biblia son acontecimientos de encuentro
entre Dios y el hombre, donde Dios siempre, siempre tiene la iniciativa. Es Él quien le revela al hombre su voluntad, la vocación a la que está llamado, el camino del compromiso y de la lealtad a su palabra. Y ante la desobediencia, ante la rebeldía, es Dios quien anuncia las consecuencias, pero no es un castigo como se ve, muchas veces se lee de esa manera. No es un castigo de Dios, sino un camino de reparación hacia la realización del perdón. Dios dice las consecuencias. Porque comiste del árbol te va a pasar esto. Pero no es que sos, porque hiciste esto vas a recibir esta penitencia. No, es como si yo le dijera a un bebé, si metés los dedos en el enchufe te vas a electrocutar. Yo no lo estoy castigando por eso, le estoy anunciando las consecuencias. Y eso se ha tomado a lo largo de los siglos, sobre todo en Occidente, como un castigo divino. Dios no castiga. Dios corrige, pero no castiga. Por eso la Biblia es una revelación profética. Los profetas no revelaron el concepto de la esencia de Dios, ni la eterna armonía del cosmos, ni el inmutable ritmo de la sabiduría, sino que revelaron la preocupación de Dios por situaciones concretas de nuestra existencia. Nos dice nuevamente Abraham Heschel, la profecía, entonces, puede definirse como la exégesis de la existencia desde una perspectiva divina. ¿Cómo ve Dios nuestra existencia? Y esa preocupación divina tiene que ver con la respuesta del hombre, que la mayoría de las veces no responde o responde a medias al llamado y a la acción divinas. Por eso la Biblia no solo refleja los encuentros entre Dios y el hombre, sino también sus desencuentros. El encuentro del hombre con las tinieblas, con la desobediencia, con la lucha interior, con el amor y el odio, y con la tentación diabólica. La Biblia nos revela muchas veces el incumplimiento humano de la palabra de Dios, el fracaso de los designios de Dios, pero también nos revela, para nuestra alegría, que Dios no se amilana, no se deprime, Dios no tiene sentimientos psicológicos, no se deprime, tampoco se deprime, sino que renueva una y otra vez sus alianzas con el hombre. Y esta es la maravilla, nos va a terminar convenciendo Dios, nos va a terminar convenciendo. Y ojo que la palabra convencer es vencer con alguien, significa la etimología de la palabra. La avidez de la novedad espiritual, la conquista del camino mágico, el uso supersticioso de los sacramentos, que están bastante reflejados en el espíritu de esta época, desarrollan la curiosidad como un camino profano que busca lo sagrado a modo de retribución o de adquisición de notoriedad y de poder. La Biblia y su significación profunda están vedadas a este camino engañoso de conocimiento. El carácter oculto de las Escrituras no tiene que ver ni con el esoterismo ni con el elitismo intelectual reservado a unos pocos iniciados. Las profundidades de las Escrituras permanecen escondidas a los que quieren penetrar en su conocimiento sin una preparación previa, sin considerar que se trata, como ya lo indiqué, de un encuentro y de un comienzo de un diálogo, del anuncio de una relación. ¿Recuerdan la respuesta del Señor cuando los discípulos le preguntan por qué habla en parábolas? Que Jesús responde, a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Elohim, mas a los demás en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Difícil de entender. ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Para que no entiendan? Eso es, hay un ocultamiento para los que entran en la curiosidad a las Escrituras con intento de curiosidad o de poder posiblemente. Pero además hay una pedagogía divina que es despertar una búsqueda. Entonces, que no entiendan para buscar las dos cosas. Y esto nos conduce a la segunda pregunta de Cristo. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees las Escrituras? Abraham Heschel de vuelta dice, la curiosidad es el estado de la mente en busca de conocimiento. En tanto que el asombro último
es el estado del conocimiento en busca de una mente. Es el pensamiento de Dios en busca de un alma. El asombro es el estado del alma que intuye una presencia más allá de las palabras. Es el fruto de la recepción de la palabra de Dios mediante una apertura, una respuesta concreta a la solicitud de Dios. La respuesta es la atención. Por eso Hegel considera dos fuentes del pensamiento de Dios: la memoria, que es la tradición, y la intuición. No es entender de acá, es entender acá, en el corazón. La intuición, que nos permite la comprensión de la palabra. A veces no la podemos entender. Esta intuición no es una certeza imaginaria de algo que va a pasar o de algo que es, como está muy de moda decir en estos tiempos, sino que es la irrupción inesperada de una luz que nos permite ser sondeados, aunque sea levemente, por el océano de la sabiduría divina, en la presencia divina, sumergiéndonos en la intuición radical de una certeza que nos supera muchas veces. Se manifiesta ante todo por la gracia, pero también se facilita abandonando nuestro propio mundo de pensamientos e intereses, abriéndonos hacia el mundo de Dios, que es el sentido de todo diálogo. André Neher, otro para mí de los grandes teólogos judíos, también del siglo XX, dice en el libro El exilio de la palabra, un libro extraordinario, que en el diálogo cada uno habla y escucha alternadamente. El que habla le abre al otro su propio mundo, como un don. Yo ahora les estoy ofreciendo mi mundo, lo que yo veo, etc. Mientras que el que oye recibe el mundo del otro, habiendo abandonado y donado el suyo propio para poder escucharlo, corriendo el riesgo de que esta nueva concepción de la realidad que le transmite el que habla lo modifique. Es una doble entrega. Uno entrega su mundo y el otro corre su mundo para recibir el mundo del otro. Y siendo este diálogo con Dios totalmente asimétrico e increíblemente desigual, entonces es conveniente que el principio de nuestro acceso a las Escrituras, el punto de partida de este diálogo con el Señor, sea el silencio disponible. Es decir, ejercitarnos en la plegaria donde Dios habla. Dice Antonio Machado: no desdeñéis la palabra. El mundo es ruidoso y mudo. Poetas, solo Dios habla. La tradición oral de la exégesis bíblica es el resultado del inmenso esfuerzo de meditación, plegaria y trabajo personal de los rabíes y de los padres de la Iglesia, que muchas veces se confrontaban con pasajes de la Escritura tremendamente difíciles de conciliar, con otros pasajes aparentemente contradictorios. Hay muchos pasajes contradictorios en la Biblia. Perdón. Ahí está. La tradición oral de la exégesis bíblica es el resultado del inmenso esfuerzo de meditación de los padres, de los rabíes y de los padres de la Iglesia, que muchas veces confrontaban pasajes de la Escritura tremendamente difíciles. Orígenes de Alejandría, siglo II, uno de los más grandes exegetas de todos los tiempos, nos comenta: la Escritura siempre es nueva. Y uno y otro testamento son siempre para nosotros un testamento nuevo, no por la edad del tiempo, sino por la novedad de la inteligencia. Las Escrituras se comprenden por sus relaciones mutuas, pues contienen en ellas dispersos los principios de su interpretación. Los que no saben reconocer la armonía divina de los libros santos, creen a veces sentir una disonancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para un hombre ejercitado en esta música divina, como un verdadero David,
sabrá ejecutar la sinfonía tendiendo oportunamente las cuerdas de la ley o las del Evangelio, que resuenan al unísono, o la de los profetas, o la de los apóstoles, pues toda la Escritura es un instrumento divino perfectamente afinado, cuyos diferentes sonidos forman una única y maravillosa consonancia. Entonces, nuestra guía espiritual para acercarnos al lenguaje sagrado de las Escrituras será actualizar la exégesis rabínica de los padres de la Iglesia de todos los tiempos, para darle un sentido a los acontecimientos de este tiempo. Y van a ver cómo no hay una oposición entre la exégesis del mismo texto, entre la exégesis rabínica y la exégesis de los padres de la Iglesia, sino que hay un complemento, ya lo van a ver, y es muy interesante eso. Ellos evitaban, los padres de la Iglesia evitaban en la interpretación de los textos tanto el simbolismo a ultranza, que minimiza la realidad corporal e histórica, como la absolutización de la letra. Ni una ni otra. La exégesis bíblica tiene como premisa fundamental que las escrituras son de origen divino. Fueron inspiradas por Dios, por lo tanto, ningún comentario puede agotar por sí mismo todo el sentido del texto. Ninguno. El Gershom Scholem, que es uno de los grandes escritores sobre la Kabbalah, dice que así como el pueblo de Dios en el monte Sinaí había 600.000 hijos del pueblo de Dios, hay 600.000 lecturas distintas de cada texto y de cada palabra divina. A partir de esta premisa, ya desde la vuelta del pueblo de Israel del exilio de Babilonia, se fueron fundando distintas escuelas de interpretación bíblica que posteriormente continuaron en el cristianismo bajo tres grandes denominaciones. Fundamentalmente dos grandes denominaciones, que es la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Y pegado a la escuela de Alejandría está la escuela de Cesarea, porque las tres son necesarias. Es decir, son escuelas, unas que hablan, que continúan la línea judía, que una hablaba sobre la Torá, es decir, sobre la... A mí no me gusta la palabra ley, mi padre Jack decía instrucción, más que ley, porque instrucción es construcción interior, me gusta mucho más que la palabra ley. Una es lo que comenta la instrucción, que son los actos que debemos hacer, etc. Y la otra, la mirada más mística, la mirada que ve más allá, la mirada joánica, podríamos decir. Bueno, no solamente joánica, ¿no? Pero es la mirada más mística. San Gregorio Nacianceno, que es uno de los más grandes teólogos cristianos, padres de la Iglesia, decía: nosotros seguimos una vía intermedia entre los que tienen una inteligencia totalmente burda y los que se inclinan a la especulación. No queremos quedar inertes ni ser más curiosos de lo necesario. La primera actitud es esclava de la letra y demasiado terrena. La segunda es digna de un intérprete de sueños. Las dos son igualmente defectuosas. ¿Quieren que sigamos o terminamos acá? Eso depende de ustedes. Sí. No, yo creo, Enrique, a ver, sí, podemos seguir un poco más, no sé, ¿qué opinas, Alejandra? Y después un tiempito de preguntas. Yo no sé, ¿vos hoy vas a abarcar algo del texto de Génesis o hoy no? Sí, justamente lo que venía ahora era explicar un poco la estructura, la estructura de los 7 días de la creación. Dale, eso es lo que vamos. voy a explicar ahora. Eso está bueno, dale, vamos con eso. Bueno. Ahora es una introducción. Este dibujo que ustedes ven es el dibujo del padre Jack, de este árbol. Que esto, por supuesto, saben qué es, ¿no? A ver, ¿no? ¿Cómo saco? Porque tengo las caras de ustedes. Es la menorá.
No, ya sé, no, pero me estoy preguntando porque me está tapando el árbol cuatro personas, no sé cómo, a Hay ver que si lo averiguo. reducirlo, hay que achicarlo. Ya lo chequeé, ya está. Hay un contenido cósmico, los 7 días de la creación, que es lo primero que vamos a ver, lo vamos a desarrollar la vez que viene, en toda la reunión vamos a ver los 7 días. Hay un contenido cósmico en este relato de los 7 días del Génesis. Relata con un lenguaje antropomórfico desde la mirada del hombre, la creación de los cielos y de la tierra y de todos los seres visibles e invisibles. Habla del cosmos según la representación precientífica de la antigüedad. La precisión del texto es metacientífica, va más allá. Por supuesto que el mundo no se creó en 7 días, pero hay un arquetipo de la semana, que es la que todavía usa toda la humanidad, y ese arquetipo son esos 7 días, que en realidad son 6 de creación. El séptimo es otra cosa. Pero miles de años tiene cada día, cada creación. ¿No es cierto? Es decir, por eso es metacientífico, va más allá de lo científico lo que va a decir este texto. Metahistórica, va más allá de la historia, ya que no describe con ojos científicos la mecánica de la creación, sino que habla del sentido primero y el último. Y eso es una de las primeras dificultades de la lectura de la Biblia. Nosotros enseguida queremos saber si es histórico, si corresponde con la física cuántica. No, va más allá de eso, la mirada bíblica. No digo que es superior, va más allá, es otra cosa. La estructura del relato de la creación en los 3 primeros días, que ustedes lo ven, 1, 2, 3, y los 3 segundos días, que está hecho estructuralmente 1, 2 y 3, y después 4, 5 y 6, y en el centro, que toca a todos los días, es el Shabbat, es el día séptimo. ¿Por qué? Porque Dios bendice, santifica, pero Dios bendice todos los días. Por eso está puesto en el centro. Y esta es la estructura de los 7 días de la creación. Lo importante, toda la Biblia está estructurada de manera extraordinaria, pero hay que buscar qué estructura encontrar, porque la estructura no es fija, es dinámica, y ahora van a ver por qué. La estructura del relato de la creación es los 3 primeros días y los 3 últimos días, y el Shabbat es aparte. Los 3 primeros días describen una arquitectura para formar la casa. 1, 2, 3. A ver, pero me perdí. Los 3 primeros días describen una arquitectura para formar la casa, y los 3 últimos días son, como decía Jack, una sinfonía. Estos 3, 4, 5 y 6. Porque ahí se multiplica la vida, en todos los niveles. Y en estos 6 días, cada criatura recibe su lugar exacto y justo, según su día, según su número, según su nombre y según su especie. Es decir, que reciben su vocación al recibir su nombre. El nombre indica la vocación en la Biblia. En los 3 primeros días Dios nombra directamente a las 5 primeras criaturas. Dios clama, dice el texto, día, noche, cielos, tierra, mares. El hombre no tiene poder sobre estas criaturas nombradas por Dios, de estos primeros 3 días. En los 3 días siguientes será el hombre quien va a nombrar a las criaturas. El día 1 es la luz como un fuego energético que va a ser materia primordial de todo lo creado y presentado de manera simple, como el día y la noche. Pero no es todavía el día y la noche. El día 1 es la materia, porque aparte el texto no dice día primero, el texto dice día 1. ¿Por qué dice día 1? Porque el 1 está incluido en todos los números. O sea, esto creado en el día 1 está en todo el resto de la creación, que es la energía, la materia energética, que es la luz, que Dios la nombra día y noche. Pero recién el calendario, digamos, el día y la noche va a venir con las lumbreras. Por eso hay una relación entre el día 1, que es la luz, y el día 4, que son las lumbreras. Lo ven, ¿no?
El día 2 es el día segundo, son las aguas. Son los cielos entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Acá ven las aguas. Y hay una correspondencia con el día quinto, que son los vivientes del agua, que son los peces, que hay toda una subida. Lanza del Basto lo llamaba la subida de las almas vivas, que del agua surgen hasta los pájaros del cielo. El día tercero es la tierra, el árbol, que tiene dos creaciones. Es el seno terrestre de la vida. Del agua surge la tierra, y de la tierra surgen las plantas. El día cuarto son los astros, que es el seno cósmico de la vida. El día quinto, las aguas, es el seno acuático. ¿Por qué seno? Porque de ahí surge la vida. Los animales, la vida surge del cielo surgen las estrellas, el sol, la luna, etc. El día sexto, también hay dos creaciones que se corresponden con el día tercero. En el día tercero y el día sexto hay dos creaciones. Acá es la tierra que emerge del agua y las plantas que emergen de la tierra, y en el día sexto son los animales de la tierra y después el hombre, las bestias y el hombre. En los tres primeros días la creación es por diferenciación, el día, la noche, el cielo, las aguas de arriba, las aguas de abajo, y por distinción. Y los tres siguientes es por multiplicación, se multiplica la vida, los animales, las estrellas, el hombre, etc. La estructura según el candelabro de 7 brazos del templo de Jerusalén, y antes, que es la menorá, y antes ya preparado en el desierto para el tabernáculo, es la siguiente. Que bueno, ya la expliqué yo recién ahora. Los tres primeros días son arquetipos fundamentales que estructuran de manera significativa la creación. Los 3 días siguientes son ritmos. El ritmo del tiempo, el ritmo de los astros, el ritmo del tiempo con los astros, el ritmo biológico con los animales y el ritmo psicológico con el hombre. El eje central indica el día séptimo, es el día sagrado, el día santo. La santidad es la única cualidad que pertenece únicamente a Dios, aunque Él la comunica. Las estructuras en las escrituras no son fijas ni rígidas, son dinámicas. Y ya lo comprobamos al mostrarle cómo de un lado, como de una estructura desde el día este se va a lo otro que se puebla, ¿no es cierto? El relato es muy bien estructurado y ritmado por estribillos semejantes a versículos litúrgicos, y atardece y amanece. Elohim ve, qué bueno es. Yo, como a Dios se lo nombra de dos maneras diferentes, nosotros mantenemos el respeto de los judíos que no nombran, porque en realidad no se sabe el nombre de Dios, que se dice Yahvé, pero que no se sabe porque se perdió con la destrucción de Jerusalén, y el único que sabía el nombre de lo que se llama Yahvé era el gran sacerdote. Como murió, se perdió, porque las letras hebreas no tienen vocales. Entonces tenemos las 3 consonantes, pero no tenemos las vocales del nombre de Dios. Entonces los hebreos le llaman Adonai, cuando se trata de Yahvé, y Elohim, cuando se trata de Dios. Nosotros los nombramos Adonai y Elohim porque significan, y lo van a ver en el texto, cuando es el mismo Dios, pero cuando aparece como Elohim es el Dios de la justicia, y cuando aparece como Adonai es el Dios de la misericordia. Es el mismo Dios, pero son dos, por eso nosotros los nombramos con el nombre sin hacer la traducción. Y hay un orden que es atardece y amanece. Nosotros lo invertimos ese orden. El día empieza a la tarde. El día bíblico empieza cuando atardece. Que eso se ha guardado, en el monacato se ha guardado para las horas de plegaria, que son distintas horas,
Se hace del atardecer al amanecer. Atardece y amanece día 1, atardece y amanece día 2, etc. La expresión que se repite 7 veces es: Dios ve qué bueno es. No es una apreciación satisfecha de Dios por su obra, es una indicación de una bondad esencial del ser de la creación. Todo es bueno, es decir, apto para cumplir su función. Nuestro obispo Martín le da a esta palabra un sentido muy lindo, que a mí me encanta, que es lo cumplido y lo no cumplido. Es decir, tampoco es la traducción el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mal no es creado, no existe el mal. El mal es una dirección contraria a lo bueno. ¿Me explico? Y lo bueno y lo malo es lo cumplido y lo no cumplido. Por eso, en la carta de Jesús, en la 7ª carta, dice: porque sois tibios, los vomitaré de mi boca, porque no somos ni buenos ni malos. Ojalá fueras frío o caliente, es decir, ojalá hubieras cumplido hasta el mal, ojalá lo hubieras hecho, porque yo te cambio, que es lo que le hizo, por ejemplo, a San Pablo. San Pablo estaba matando cristianos, se le apareció Dios, ¡pum!, lo dio vuelta. Y San Pablo ya sabemos a lo que llegó. Desde una mirada más simbólica, las criaturas nombradas en estos 6 días también representan niveles esenciales de la persona humana. Eso lo vamos a ver la próxima vez, como lo indica el padre Jacques. Dentro de los arquetipos de luz, agua, cielos, tierra, árbol, astros, animales, hay todo un bestiario humano. Son símbolos que representan nuestra condición humana, una progresión de materiales corporales y psíquicos que veremos en la próxima reunión. Por eso este relato de los 7 días tiene un contenido antropológico, como toda la Biblia. Hay una dirección comunitaria hacia el mundo y una dirección personal. En toda la escritura hay algo para nosotros y hay algo para todos. Así como el hombre tiene 2 absolutos, lo absoluto de lo comunitario y lo absoluto de lo personal. La Biblia está dirigida a esos 2 absolutos. Por eso los 7 días también significan un camino de espiritualidad puesto a través de todos estos elementos que dije. Voy a hablar así. Terminé. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. La semana para el martes que viene estar cada vez más metidos, ¿no? Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, Muchas gracias. Enrique. Chao. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. saludamos y nos estamos yendo, ¿eh? Chao. Bueno, Hasta chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.